Hola, muy buenos días. El día de hoy hablaremos acerca de estimación de parámetros en la población. Eh, Antes debo mencionar la diferencia entre el concepto de estimación de parámetros y parámetros de población. Cuando hablamos de parámetros de población, estamos refiriéndonos a los datos propios de la población completa, sin tomar la muestra. O sea, si yo tengo una población de 100.000 personas y tomo la medida, por ejemplo, de glucosa en la sangre de todas esas personas, eso es un parámetro de población, niveles de glucemia en esa población. Pero como es difícil trabajar con todas esas personas y es muy costoso y no es factible, nosotros tomamos una muestra representativa de la población y trabajamos con una muestra. Si yo trabajo con una muestra de 100.000 personas, vamos a suponer, hice el cálculo y me dio 100 personas, vamos a suponer que mi población tiene 100.000 habitantes, y yo tomo una muestra de 100 que tiene sus características de ser representativo para la población total. Entonces, y tomo la glucosa de esas personas y lo mido, estoy haciendo una estimación de niveles de glucemia en esas personas. Y estoy haciendo una inferencia estadística. ¿Ok? Recordando el pirámide de niveles de investigación, hablamos acerca de estudios exploratorios, que son estudios que no necesitan estadística en su realización, y estudios que están por encima del nivel exploratorio, donde necesitan análisis estadístico. A nivel descriptivo, mencionamos tres objetivos. Objetivo de escribir, estimar y verificar. El objetivo estimar es el objetivo donde nosotros comenzamos a aplicar análisis estadístico a nivel descriptivo. Nosotros vamos a hablar en el día de hoy sobre el objetivo estimar. Recuerden que la estadística se divide en dos, no inferenciales y estadística inferencial. Y hoy hablaremos acerca de estimación puntual. Como lo mencioné, cuando hablamos de estimación puntual, en realidad estamos tomando una muestra y determinando niveles de las variables de lo que estamos buscando en la población total y estamos haciendo una inferencia. Como lo pueden ver aquí, la población total, vamos a ver que esa población tiene mu, la edad de esos pacientes. Por ejemplo, yo lo calculo y saco el promedio de edad, esa realidad mu, y me da 40 años. Ese es un parámetro de la población, con una desviación que podemos determinar. Ahora, si saco una muestra, y esa muestra sea una muestra con características especiales, que sea probabilístico, un muestreo aleatorio simple, que sea representativa, ¿no? Entonces, lo que voy a determinar con esa muestra, por ejemplo, el promedio de edad en esa muestra me da, por ejemplo, 41. Quiere decir, o me da 39, si tomo otra muestra, por ejemplo, me da 39. Vemos que esos valores que yo estoy terminando no son parámetros, sino son estimaciones. ¿Estimaciones de qué? De un parámetro de la población. Estimaciones de un parámetro de la población. Que dependiendo cómo está tomado, cómo está realizado esa muestra, si es representativo o no, será más cercano posible a
a parámetros de la población. Entonces, a esos valores nosotros llamamos estimaciones de un parámetro y el valor normal de la población, el promedio normal de la población, por ejemplo, en este caso, la variable de edad, es el parámetro. Entonces, aquí tenemos parámetro y aquí tenemos una estimación de un parámetro. Como no puedo trabajar con toda la población y es casi imposible determinar parámetros de la población, nosotros tomamos una muestra y hacemos estimaciones de un parámetro. Hablamos sobre inferencia, lo que dijimos, población, muestra, resultado y lo extrapolamos hacia la población. Aquí podemos ver, por ejemplo, el mu. Podemos decir, vamos a suponer que ese es el peso, el promedio de peso de las personas en esta población, ¿no? Una ciudad de 1 millón de personas. Vamos a suponer que el promedio es de 70 kilogramos. Yo tomo una muestra, lo llamo X1 y determino el promedio de peso de esta población. Me da 69. Otra persona viene, otro investigador, y hace otro muestreo y da 68. Otro tiene un promedio de 71 y a otro le da un promedio de 71.2. Entonces, esos promedios que fueron tomados por diferentes muestras, si yo lo sumo todo eso y lo divido entre 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y me da el promedio de la población. Esa es una estimación, ¿ok? Una estimación de ese parámetro. Como pueden ver, cada vez que tomo una muestra no me da un resultado igual, pero me da un resultado muy cercano a parámetro real de la población. Ahora, ¿qué tan diferente son? Vamos a suponer que ese es el parámetro real de la población y las muestras me dan en diferentes partes. Uno me da un poquito más, otro me da un poquito menos. Entonces de ahí puedo determinar cuál es el intervalo de confianza, donde si tomo una muestra o cualquier persona toma una muestra de la población, ese intervalo, el resultado va a caer entre esos dos números. Nosotros llamamos a eso con una probabilidad, por ejemplo, del 95%. A eso nosotros llamamos intervalo de confianza. Ahora bien, vamos a ver dónde estamos. Estamos en el objetivo estimar, estamos a nivel descriptivo, estamos haciendo una estimación puntual y vamos a determinar intervalo de confianza para la media con una confianza del 95%. Aquí también podemos calcular el promedio. Entonces estamos haciendo una estimación del parámetro. Otra vez, en otra forma para demostrar con una confianza, un nivel de confianza del 95%, determinaría si esos valores van a caer dentro de esos dos números, porque estoy calculando intervalo de confianza. ¿Ok? Si es 95% ese intervalo, si lo resto a 100, entonces me da 5%, lo divido entre 2, me da 2.5. O sea, 2.5% es posible que esos valores sean por encima de Z alfa 2 y 2.5% que sean por debajo de Z alfa 2. A esa alfa nosotros llamamos el nivel de significancia estadística. Entonces, esos son los dos objetivos de nosotros en el día de hoy. Vamos a trabajar con variables numéricas en el día de hoy. Después estaremos trabajando con variables categóricas. Estimación de la media poblacional e intervalo de confianza.
Entonces, en este caso vamos a hacer una estimación de la media de la población y sacamos intervalo de confianza. Y también hay un método muy interesante que hacer una estimación, pero por una simulación de muestreo. A esa simulación de muestreo nosotros llamamos simulación de muestreo con reemplazo. ¿Qué significa muestreo con una simulación de muestreo de reemplazo? ¿Qué significa? Si yo tengo un bol y pongo los ID de mis pacientes, ¿no? En ese bol, y quiero tomar una muestra, saco una muestra, trabajo con esa persona, ¿no? Con sus valores, y luego devuelvo, reemplazo otra vez, lo llevo esa persona al conjunto y vuelvo y tomo otra muestra. Y lo puedo repetir eso cientos de veces. Cada vez que tomo una muestra, lo devuelvo otra vez lo que salió del conjunto, del bol, de la caja, lo vuelvo dentro. Y puedo repetir eso cientos de veces. Entonces, a eso se llama simulación de muestreo por reemplazo, que vamos a trabajar el día de hoy en SPSS. Vamos a trabajar con SPSS. Vamos a ver, miren, aquí tengo mi base de datos, tengo 100 personas, son los datos de 100 personas, ahí está su ID y ahí está la edad de cada uno de ellos. Esa es una variable numérica, puse lo decimal en 0, entonces vamos a trabajar con una variable numérica para, como un ejemplo, ¿no? Ok, vamos para la vista de datos. Vamos con analizar estadístico descriptivo, Aquí yo tengo mi variable de edad, una variable numérica. Es una variable numérica. Vamos con las opciones. Lo que yo necesito en realidad son errores estándar para hacer el cálculo, pero vamos a ver cuáles son las medias de desviación estándar y media de error estándar o error tipo. Entonces, le doy continuar. Y hay una opción aquí que se llama simular muestreo, que lo vamos a ver después. Vamos a deshabilitarlo por ahora. Entonces vamos a ver. Le doy aceptar. Ok. Aquí ya puedo ver para mi variable de edad, tengo 100 personas sin datos perdidos. Y vamos a llevar esos datos a una hoja de trabajo. Aquí yo tengo el estadístico, esa es la media. Copio, llevo a mi hoja de trabajo. Vamos a volver. Aquí tengo error estándar que necesito para poder hacer el cálculo. Ahí pongo error estándar. ¿Ok? Ahora, vamos a calcular el límite inferior y límite superior para variable de edad. ¿Ok? Debemos recordar que estamos haciendo una estimación de la media poblacional. Ese valor que tengo aquí, esa media de 40.03 años, no es el MU, o sea, no es el promedio de la población, sino es una estimación. ¿Ok? Es una estimación de la media poblacional. Ahora, quiero determinar el límite inferior y el límite superior para ver si la muestra que yo tengo puede determinar entre cuáles valores debería estar la media poblacional. Si yo busco esos valores, ahí yo puedo determinar que con una probabilidad, una confianza del 95%, la media real poblacional, o sea, el MU, caerá entre esos dos valores. ¿Ok? Bien. Vamos a ver cómo podemos determinar esto.
Una forma muy educativa, muy interesante, es llevar esa tabla a una hoja en Excel, ¿sí? Ahí pego eso en mi hoja de Excel y vamos a hacer el cálculo que en los videos anteriores lo mencioné, un cálculo para determinar límite inferior y límite superior. Igual para que se comporta como una fórmula, ¿ok? Recuerden, límite inferior tenemos que poner menos, ¿sí? Entonces la media, ¿cuál es la media que tenemos que? Es 40.3. Entonces 1.96 veces de error estándar. ¿Cuál es mi error estándar? Aquí yo tengo mi error estándar. Tengo ahí, le doy Enter y me calcula el límite inferior. Ahora vamos con límite superior. La fórmula es la media. ¿Cuál es la media aquí? 40.3. Entonces en vez de menos tenemos más, 1.96 veces el error estándar. ¿Cuál es mi error estándar? Aquí tengo 0.971. Le doy un clic y aquí tengo el límite inferior y límite superior. Eso es intervalo de confianza. Puedo sacar la copia de mis límite inferior y límite superior y llevarlo a mi tabla. ¿Ok? Copiamos y ahí vamos a poner los límites inferior y límite superior. Aquí está. Entonces, estas son estimaciones de la media poblacional. Recuerden que son estimaciones, no es el MU, no es la media poblacional. Entonces, ¿qué significa esos dos números? Significa que con una probabilidad de 95%, una confianza de 95%, el MU, o sea, el promedio de la edad de mi población estará entre esos dos valores. Entonces podemos ir disminuyendo decimales, podemos dejar 2. Entonces el MU de mi población con un 95% de probabilidad será entre 38.39 y 42.20 años. ¿Bien? Ahora, vamos a usar otras rutas para hacer ese cálculo. Vamos a hacer lo mismo, estimación de la media poblacional, intervalo de confianza 95%, pero simulando muestreo. ¿Cómo lo hacemos? Vamos para SPSS, analizar, estadístico descriptivo, vamos a descriptivo otra vez, y aquí tengo mi variable de edad, es una variable numérica. Opciones, pueden ver que tengo todo lo igual, solamente en simular muestreo, realizar simulaciones de muestreo y número de muestreo. Quiere decir que en este caso el SPSS va a tomar 1000 muestras aleatorias de manera de reemplazo, porque pueden preguntar si son 100 personas, ¿cómo podemos hacer 1000 muestreos? En realidad, se toma una muestra, revisa los datos de esa persona y luego devuelve esa persona otra vez al conjunto de 100 y hace otro muestreo y lo hace eso 1000 veces. Vamos a ver. Y nivel de confianza lo tenemos en 95%. Lo dejamos el resto por defecto igual, continuar, aceptar. Ok, aquí podemos ver con un nivel de confianza 95%, y ahora estamos haciendo por simulación con 1000 muestreos, ¿no? Ok, aquí el SPSS ya hizo el cálculo. Aquí tenemos la media 40.03, que lo teníamos.
igual que la anterior. Ponemos aquí, ¿bien? Y vamos a ver los límites inferior y superior. Ahora tenemos eso, límite inferior y límite superior. Ese es el límite inferior. Vamos a ver. Ese es el límite inferior. Vamos a ver el límite superior. Y error estándar, que vamos a ponerlo aquí. Lo vamos a buscar. Ahí tenemos el error estándar para una simulación de muestreo. Copiar, pegar. Ahora, si se fijan, pueden ver que el límite inferior es un poco diferente que por ese mecanismo. ¿Por qué? Porque ese mecanismo nosotros hacemos muestreos simultáneos, casi 1000 muestreos, y los valores que dan van a ser un poco diferentes de los valores anteriores. En este caso quiere decir, si vamos con ese mecanismo, el MU, o sea, el promedio de la edad de la población, con un 95% de confianza estará entre 38.08 y 41.85. De esa manera hicimos la estimación de la media poblacional por muestreo, simulación de muestreo por reemplazo. Ahora, le voy a enseñar otra vía más, que eso lo vamos a ver cuando trabajamos con test estadístico. Podemos ir a SPSS, analizar. Entonces vamos para comparar medias. Vamos para prueba de T para una muestra. Cuando trabajamos con prueba de T para una sola muestra, cuando estamos trabajando con variables numéricas, si no estamos trabajando con hipótesis, o sea, no estamos trabajando con hipótesis nula ni hipótesis alterna, ponemos valor de prueba 0. Si ponemos valor de prueba 0, el único que hace la máquina es, me va a dar el intervalo de confianza. ¿Ok? Podemos ponerlo por simulación de muestreo también, pero vamos a quitar eso. Solamente lo dejamos como una prueba de T con un valor de prueba 0. Es cuando no tenemos hipótesis. ¿Cuál es la finalidad de esa ruta? Es alcanzar intervalo de confianza para esa variable numérica. Le damos a aceptar y vamos a ver. Aquí podemos ver que es un estadístico de muestra única, porque es un solo listado, un solo grupo, y aquí podemos ver la media 40.028, muy cercana, y límite inferior, límite superior, muy cercano a lo que teníamos aquí en otra ruta. Entonces, con esa ruta también nosotros podemos determinar el límite inferior y límite superior. Aquí tenemos la hoja de trabajo y aprendimos cómo se puede hacer una estimación de la media poblacional por 3 vías. Uno, por la vía de analizar la ruta, quiero que volvamos a ver, descriptivo, y podemos aceptar, y ahí tenemos una ruta. Otra ruta es estadístico descriptivo, pero usamos simulación de muestreo por el reemplazo. Es otra ruta. Y por último, es usar la prueba de T para una muestra, que también es
otra ruta, pero recordando que el valor de prueba tiene que ser 0. Muchas gracias por su atención.